Paqui, me gustaría escucharte. ¿Qué es lo que pasa con la familia Pantoja, por Dios? Bueno, a ver, yo a lo más estrictamente público, que es lo que vemos, ¿verdad? Hay una cosa para empezar que me parece fundamental y es que Isabel Pantoja, la artista, jamás ha hablado de sus hijos mal en los términos en los que sus hijos han hablado de ella. Dejando ahora a un lado a Kiko, voy a decir que estoy absolutamente del lado de Isabel Pantoja, artista. Yo ahora voy a hablar de lo que me parece lo que está haciendo su hija y lo voy a hacer por una cuestión muy simple y es porque su hija es una persona mayor de edad que hoy controla absolutamente los medios, que se ha prestado al juego de Telecinco, de la empresa Mediaset España, donde ella y su marido, Ashraf, están haciendo su modus vivendi. Mediaset España es una empresa que sabemos perfectamente qué tipo de contenidos le gustan. Han elegido la cadena Telecinco y todas aquellas personas que trabajan para esta cadena donde no tienen absolutamente ningún tipo de pudor, ningún tipo de ceñirse a los derechos más fundamentales de cualquier ser humano, que serían la presunción de inocencia. Hemos visto en los últimos días cómo en los diferentes programas de televisión de la cadena Telecinco, han imputado a Isabel Pantoja, artista, delitos de maltrato a una menor, en este caso a su hija. Hemos asistido a un espectáculo público de cómo una persona que trabajaba en su casa y que era la persona que estaba contratada para cuidar a su hija, la imputa un delito de agresión con arma blanca, en este caso. Bueno, pues todo esto a mí, yo particularmente no me creo este tipo de versiones y como ya he dicho públicamente, si esto fuera cierto, creo que no es en un programa de televisión donde habría que denunciar estas cosas sin antes haber pasado por un juzgado. Es decir, una cosa es que una persona pública, un personaje público, tenga una determinada vivencia en su vida y la quiera contar públicamente, y si con esta vivencia está hablando de un delito que ha sido dirimido en un juzgado, pues entonces es una cosa resuelta y es una cuestión personal y que cada uno tiene un precio y vende su vida como quiera, ¿no? Pero lo que se está haciendo al respecto de Isabel Pantoja a mí me parece absolutamente delictivo. Voy a decir delictivo porque después pasa por un montón de situaciones y de calificativos que también me parecen que ya lo deberíamos de quizás desarrollar con otro tipo de profesionales. A mí esta niña me parece una sinvergüenza, me parece que ella y su marido, repito, han hecho su modus vivendi de esta cuestión. Creo que no dicen ninguna verdad. Ahora, más adelante, hablarán mis compañeras y acreditarán con datos que, aparte de opinión, que las fechas que da Isabel Pantoja, hija, de situaciones que dice ella haber vivido en su casa no son ciertas. No son ciertas, bueno, voy a decirlo bien, no tanto no son ciertas, sino que yo no me las creo, pero sí que es cierto que las fechas que ella da no coinciden con los tiempos que ella relata, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo ya de esta base, para mí, esta niña, verdades dice muy pocas. A mí lo que me sorprende de todo esto no es que haya una sinvergüenza como Isabel Pantoja, hija, que esté saliendo en una televisión dando este tipo de entrevistas y hablando así de su madre. A mí lo que me sorprende nuevamente es que efectivamente haya una cadena de televisión que se haga eco de esto. Pero más que esto, que ya me parece duro de por sí, me parece de sinvergüenzas y me parece de gente ruin y me parece de ser enfermos de odio y enfermos de todas las carencias emocionales, estos huérfanos emocionales de
colaboradores en los diferentes programas de esta cadena de televisión que se hacen eco de este tipo de noticias, que dicen llamarse periodistas y hablan con una falta de ética y de rigurosidad en el ejercicio de su profesión del periodismo que me parece que estas personas no deberían de tener un micrófono y una cámara a su disposición. Le voy a poner 2 ejemplos. Uno, Alexia Rivas, que dice ser periodista y es quien imputa un delito de maltrato a Isabel Pantoja, de maltrato a una menor, a su propia hija, y lo dice única y exclusivamente con la fuente que dice ser la versión de su hija, de la propia hija, y otra, Ángela Portero. En el caso de Ángela Portero, yo tengo varias teorías. 2 son teorías que te he escuchado a ti, que me gustaría que las dieras tú, porque, bueno, si tú quieres, quiero decir, como es algo que preparándonos, hablando un poco del directo, pues comentamos al respecto, yo voy a decir lo que yo pienso. Dime, David. Ningún problema, Paqui, sí, sí, por supuesto. Vale, pues si quieres decirlas tú y yo luego digo la que yo pienso o bueno, como tú veas, hago lo que me digas. No, no, si quieres tú pones en contexto y yo Vale, doy después las otras 2, sí, sí, sin ningún problema. Todo tuyo, adelante. vale, bueno, pues al respecto de Alexia Rivas, esto es lo que voy a decir, porque ya de por sí me parece que su currículum solamente pasa por salir en bragas detrás de su amante en pleno confinamiento y saltándose el confinamiento. Todo esto única y exclusivamente desde mi punto de vista para ser llamada a las distintas sillas donde ha sido llamada para decir todo tipo de improperios sin ningún tipo de rigor y ningún tipo de cuestión periodística. Y en el caso de Ángela Portero, yo tengo muy claro que Ángela Portero no está siendo una periodista rigurosa, está siendo una periodista de parte y lo que le mueve a Ángela Portero a hablar así, sin ningún tipo de rigor de esta cuestión, es porque Isabel Pantoja demanda a su agencia, a la agencia Corpa, que entonces, en su momento, con su maridito, García Pelayo, y su cuñadita, no nos olvidemos de la cuñada, ¿verdad? Pues campaban a sus anchas, ganaron mucho dinerito y fueron quienes sacaron información de la menor entonces y de la adopción de la menor, de Isabel Pantoja, hija, y les ganó una demanda en el juzgado a esta agencia, a la agencia Corpa, y esto es lo que a Ángela Portero, más allá de su profesionalidad, que es alucinante que se muestre en ese programa con esa falta de rigor y esa falta de escrúpulos única y exclusivamente por una venganza. Y esto es lo que pienso. Y suscribo lo que vas a decir tú ahora, porque también estoy absolutamente de acuerdo. Gracias. Sí, bueno, gracias, Paqui. Sí, yo añado además a esto que acertadamente cuenta Paqui, que igual hay estos o uno de estos datos que voy a dar que probablemente la gente no lo conozca, pero sí que hablando de Ángela Portero, sobre todo por esto que dice Paqui, ¿no? Yo creo que descubrimos a una Ángela Portero el viernes por la noche con Raquel Bollo, intransigente. Creo que fue, como bien dice Paqui, no fue una periodista imparcial, sino que fue más de parte que otra cosa y además sin control alguno, por lo que al final te hace pensar ciertas cosas, ¿no? Y efectivamente yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Como bien decía Paqui, Ángela Portero, pues cuando estaba casada con Álvaro García Pelayo, que es el propietario, el dueño de Corpa TV, Corpa Televisión, Corpa es una agencia de prensa que le facilita a las cadenas de televisión, le facilita imágenes, está Europa Press, pues está Corpa. Todo esto, bueno, hubieron una serie de cambios que desaparecieron, volvieron de nuevo, bien, se unieron ciertos grupos, bien.
Pero a donde quiero ir es que Corpa siempre ha sido la agencia de cabecera de la familia Ordóñez. Carmina Ordóñez, en paz descanse, todos los reportajes que hacía, lo hacía con Ángela Portero y lo hacía con Álvaro. Por lo tanto, la relación de esa agencia de Corpa era una relación estrecha y prácticamente ya familiar con Carmina Ordóñez. De ahí, eso se continuó con Francisco Rivera, con Fran Rivera, y a las pruebas me remito. O sea, Fran Rivera de repente había desaparecido, estaba más centrado en sus cosas, en sus negocios, en su familia, y de buenas a primeras vuelve a aparecer de viernes, y hace poco, ¿no? Lo vimos, ahora hace unos días, también unas semanas, también ha vuelto a aparecer de nuevo, llamándonos muchísimo la atención vuelve a contar otra vez lo mismo, de los trastos, de los trastos de torear del padre, que es Pantoja, que no se los da, que para acá, que para allá. O sea que si Francisco Rivera aparece en De Viernes es precisamente por esa vinculación de Corpa, Ángela Portero, con, con la familia Ordóñez Rivera. Eso por ahí es un dato que yo creo que hay muchísima gente que conoce. Y después hay otro dato que creo que la gente no conoce, y es que Corpa, Ángela Portero, su ex marido Álvaro, junto con personas que están trabajando dentro del programa de viernes, ha creado una productora nueva, y esa productora están haciendo documentales. Uno de los documentales que va a salir en breve, próximamente, va a ser un documental donde se cuenta la historia de la prensa del corazón, pero la cuentan en primera persona diferentes paparazzis que han estado en cada una de esas historias que vienen a mostrar al espectador. No, obviamente no voy a contar más allá del tema, no voy a hacer spoiler, pero sí que es cierto que hay una vinculación muy estrecha entre personas que están trabajando en el programa de viernes y Ángela Portero y Corpa, que es Álvaro García Pelayo, hermano de la periodista Paloma García Pelayo, que ya dejó Telecinco y ahora está en Antena 3. Por lo tanto, creo que es obvio, es evidente, y cuando las cosas se plantean como un negocio, ya se deja de lado la credibilidad y ya lo que interesa son los datos, la audiencia, el dinero, y mover a personas para que vuelvan a Telecinco y a crear de nueva expectación y a crear números de audiencia y que los programas funcionen. De ahí que entonces ya la verdad pasa, como digo, a un segundo plano, queda apartada y ya la verdad no interesa. Ya da igual la verdad. Lo que interesa es el negocio, y parece que la gente como que tiene mala memoria, ¿verdad? Tiene, como se suele decir, tiene memoria de besugo. Se le cuentan las cosas y dentro de 3 días a la gente pues se le ha olvidado lo que se contaban.